Muy buenas, chamacles. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Perdón. Bienvenidos un día más, un viernes más al canal de Harvey Links. Son las 4:37. He empezado un poquito antes que las 5 menos 20. Y estaremos aquí hasta las 8 charlando distendidamente y jugando, como hacemos siempre. Espero que estéis bien. Ha habido unos días de muchas lluvias torrenciales, sobre todo lo hemos notado aquí en el sur de la península. Afortunadamente en mi entorno no ha habido ningún problema, vamos, en mi ciudad, en Sevilla, tampoco ha habido grandes percances, pero sí que es verdad que en Cádiz, Grazalema y toda esa zona he visto las noticias que han sufrido bastante. Yo le he preguntado hoy por la mañana, que me he acordado de Rioma, para saber qué tal lo estaban llevando y no me ha contestado. Esperemos que todos estén bien y que no les haya pasado nada. Dicho esto, vamos a hablar de una serie de cositas antes de empezar a jugar. Muy buenas tardes, Fátima, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos a hablar algún que otro temilla. En especial me gustaría hablar de la reciente prohibición que quiere poner el gobierno a los menores de 16 años para hacerse una cuenta en redes sociales. He visto mucha gente que lo ha aplaudido. Bien, por fin protección a los menores. Que no se queden los menores viendo tonterías en redes sociales y tal. Y que salgan más a la calle a jugar y que no estén todo el día enganchados a una pantalla. Yo eso lo veo bien. Ese resultado es positivo. Pero también veo un resultado muy perverso detrás. Es decir, creo que hay una intención liberticida en el afán de prohibir a un menor de 16 años acceder a redes sociales. Y os explico por qué. Como he explicado otras veces en otros vídeos, y lo hemos hablado más de una vez, nosotros vivimos en una sociedad que fabrica borregos. Vivimos en un sistema que fabrica borregos. Es decir, tú estudia, ve al colegio, saca buenas notas, luego métete en un ciclo, aprende un oficio, métete en una carrera y cuando termines, métete en un trabajo de 8 a 8 o de 8 a 6 por 1.200 pavos y empieza a producir y a pagar impuestos. Pero no ganes demasiado dinero. O sea, nosotros no te vamos a enseñar a que tú te hagas rico y a que tú ganes dinero. No te vamos a dar educación financiera, porque eso no nos interesa, porque el dinero es poder. Y la gente que tiene mucho dinero, pues al final acaba rebelándose contra el sistema. Y eso a los gobernantes no les interesa. Entonces, les interesa que produzcan, que paguen impuestos, que se entretengan un poquito, pero que no sean tampoco demasiado felices. Que se entretengan un poquito, vean un partido de fútbol los domingos y así más o menos pues les dé para seguir tirando y seguir pagando impuestos, que es lo que les interesa, y seguir produciendo. Pero, claro, ellos al final están metidos en una rueda donde lo único que hay son borregos que producen para el sistema. Pero no quieren tampoco que sean demasiado felices porque entonces se vienen arriba y se empiezan a rebelar contra el sistema, ¿no? Entonces ahí viene lo que quería decir. Un menor de 0 a 16 años se encuentra en una edad de forjar, digamos, lo que va a ser el principio o el punto más fuerte de su carácter y su personalidad. Está en edad de soñar y de pensar en el futuro y de pensar qué realidades podrían ser palpables para él en un futuro. Si no le permites acceder a las redes sociales, no le estarás enseñando a manejar información. Es decir, en redes sociales hay mucha basura, es cierto, pero también hay cosas guays. Y lo más importante, hay información sin manipular.
Hay información que no ha sido manipulada por determinados lobbies o por determinados gobiernos o por determinadas entidades que financien determinados contenidos para manipular a la gente. Lo que hay en internet es libre. Ahí puede subir cualquiera lo que quiera. Entonces me diréis, bueno, pero entonces no queremos que los menores se expongan a esos contenidos que son basura, ¿no? Muy bien, no nos interesa eso, pero para eso están los padres, para regular a sus menores y enseñarles a contrastar informaciones. Pero la solución no es prohibirles a los menores el acceso a las mismas. Entonces, un menor con supervisión de sus padres puede acceder a redes sociales y puede aprender a tener análisis, a tener un juicio crítico con la supervisión de sus padres, que les dice, mira, esto sí está bien, haz caso a lo que dice José Elías, porque este tío dice cosas sensatas, haz caso a lo que dice Javizón, porque este tío también dice cosas interesantes y además es muy coherente y demás. Esto que está diciendo tonterías, pues esto no lo mires. Y de esa forma vas educando a tu hijo y el menor va aprendiendo a manejarse en una realidad que está a la orden del día y además es súper potente, que es el tema, son las redes sociales. No sirve de nada ponerle una venda a los menores hasta que cumplan 16 años y que solo puedan tener acceso a la información que a los gobernantes les interesa, a información manipulada, a información adulterada. No les dan acceso. O sea, simplemente por un criterio de edad les están impidiendo, o les estarían impidiendo, en caso de que se aprobasen estas prohibiciones, se les está prohibiendo que accedan a la realidad. Al final, se les está poniendo un velo a una realidad que hoy en día es muy potente, ¿no? Y está en las redes sociales. Entonces esto, pues es un problema. ¿Qué pasaría entonces? Que un menor con 16 años se plantaría ante la exposición a las redes sociales, porque ya ha cumplido los 16 años y ya podría tener acceso a esas informaciones, pero se plantaría totalmente virgen. O sea, no tendría ni idea de cómo gestionar esa información, no tendría ni idea de cómo contrastar informaciones y, o sea, habría perdido mucho tiempo sin aprender eso. Yo creo que un menor, cuanto antes aprenda a gestionar la información y a contrastar informaciones, mucho mejor. Mucho mejor, pero claro, al gobierno no le interesa que el menor, en edad de soñar, vea que hay vida más allá de encontrar un trabajo de 8 a 8 por 1.200 euros. No les interesa que el menor explore otros horizontes y que pueda pensar que a lo mejor no quiere ser otro borrego más y no quiere ser otra víctima del sistema. Por lo menos tener acceso a información sin adulterar. Esto a los gobiernos, pues evidentemente no les interesa. Les puede interesar a lo mejor que vean al influencer de turno pegando tiros en la pantallita, uy, mira este juego, tal y cual. Pero cuando el influencer de turno, como por ejemplo pueda ser el Shocas, que empieza a decir que el régimen de autónomos es injusto, eso ya no interesa a los gobiernos, ya se empiezan a mosquear. Y dicen, uy, no nos interesa que los menores empiecen a ver estas cosas, no nos interesa que los menores empiecen a ver estos referentes. Mientras más lo retrasemos, mejor. Mientras más codifiquemos al menor con nuestros intereses, mucho mejor. Quizá un menor de 16 años, cuando se exponga a la realidad, a la información sin adulterar, ya estará demasiado sesgado o ya lo tendremos lo suficientemente programado como para que sea un borrego más. Y eso es lo que quieren los gobiernos. Y ahí creo que hay un fin bastante perverso por parte de los gobernantes a la hora de implantar esta prohibición, disfrazándola de que sí, queremos proteger al menor, porque las redes sociales son un peligro. Disfrazándola de eso, están coartando, al fin y al cabo, la libertad de los españoles, la libertad de los ciudadanos.
Y eso creo que es un problema bastante gordo. Bastante gordo. Hombre, José Luiso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchachote? ¿Aló, José Luiso? Hola, ¿qué pasa, Lázaro? ¿Qué pasa, Lazarevic? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, tío? Bueno, José Luiso, ¿y qué opina Dime. usted? ¿Qué opina usted de que se le prohíban a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales? Pues un sentimiento ambivalente, ¿no? Sí, la verdad es que tendría un sentimiento ambivalente. O sea, por un lado me parece un abuso y por otro lado me parece bien. Claro. Hay información que tiene que estar sesgada para ciertos menores, ¿vale? Y ya no solamente Sí. desde el punto de vista político, he escuchado atentamente todo lo que has dicho y, oye, creo que todo eso también. Pero en los típicos coaches que te dicen cómo tienes que vivir, de qué forma tienes que hacerlo, la idealización del ser humano, de cómo tiene que ser a día de hoy, crear unos pajaritos en la cabeza a unos chavales que vienen ya, pues, que creo que tienen que centrarse más en lo que es más lógico, como pueden ser los estudios y demás, y dejarse de tonterías de cosas que pueden suceder o no pueden suceder, como el trading, yo qué sé, muchísimas cosas, tío. Correcto. Hasta ahí Ahí, bien. Pero vale. no crees, José Luiso, perdona que te interrumpa, pero es importante hacerte esta pregunta antes de que continúes. Sí, ¿No crees que esa regulación la deberían de ejercer los padres con sus propios hijos en función de la madurez que tenga su hijo? pero ¿cómo lo haces, tío? O sea, ¿cómo cambias Pues o sea, cómo dices que este contenido no llegue? O sea, antes me acuerdo que mi teniendo padre una me ponía el control participación paternal. activa. No Claro. evitar que ese contenido llegue, no. Ese contenido tiene que llegarle al menor y cuando el hijo se lo enseñe, oye, ¿qué opinas de esto? El padre decirle, mira, eso es una patraña. Mm. Hazle caso a José Elías, que dice cosas coherentes y sensatas. Hazle caso a Javi Zone. Hazle caso a tal. Sí, pero a lo mejor Este para un no, padre dice José Elías es esto. un pendehumo, es un come mierda, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, Que, cómo, cómo? que a Que lo habrá mejor padres que digan. para un padre José Elías es Bueno, un come mierda, un tío que no tiene criterio pues ya ninguno. está, pues ya está. Cada padre Enseña y educa. decidirá qué es lo que pueden ver sus hijos y qué es lo ¿Tú que sabes lo no. que haría, tío? Yo haría las categorías como si fuera las películas, ¿sabes? De más de 18, más de 16, más de 10. O como el porno, ¿no? Si tú ves o Pero eso son imágenes. recomendaciones. Eso son Claro, recomendaciones, no imposiciones. ¿Sabes lo claro, que es te que. quiero decir? O sea, Claro. yo puedo considerar válido y puedo entender que se haga una recomendación de que un menor de 16 años no tenga red social. Pero que sea una recomendación. Si hay un chaval de 14 o 15 años que es bastante maduro y que sabe ya manejar y contrastar y gestionar informaciones, ¿por qué hay que impedirle, siguiendo un simple criterio de edad, que acceda a redes sociales, que acceda a determinadas informaciones que están sin manipular y sin adulterar? Es decir, informaciones totalmente libres. ¿Por qué tiene que venir un gobierno a prohibir que un menor maduro y en plenas capacidades de contrastar información no pueda meterse en redes Más sociales? Es bien lo en que yo prohibir, y critico. yo, a ver, es que tú sabes lo que pasa, tío. Cuando se prohíbe una cosa es cuando más se utiliza. O sea, si tú me prohíbes una cosa, voy a intentar por todos los medios hacerlo. Y yo siempre Ya, pongo el mismo ejemplo. En donde más ya. alcohol se bebió en la historia de Estados Unidos fue la ley seca, Sí. porque se prohibió una cosa. Entonces, yo para mí sería más bien una recomendación de, oye, tal, esto vamos a verlo bien, Claro. tener cuidado con vuestros hijos y ver lo que. Tened cuidado, un Claro. llamamiento a la responsabilidad y tal, pero no una censura, tío. Es que esto es una censura. Y esto, a mí, las censuras no me gustan. Las Vamos a ver, censuras tío, es que, solo se escúchame, ponen en países comunistas como China, como en Venezuela o como en Cuba. Javi, escúchame, Pero vamos a aquí ver. en una Cuando antes nos demos cuenta democracia de que el occidental. sistema político que tenemos a día de hoy, perdona que te corte, es una dictadura, porque es Claro, una no, dictadura pues parlamentaria. ahí Joder, está el cuanto antes nos problema. demos cuenta de que eso es así, o sea, yo te voto a ti, ahora tú puedes hacer lo que te salga a ti de los huevos porque te he votado. Tío, ya Correcto. está bien, sabes que yo me caliento un poco, ¿Y ¿sabes? no crees que es más fácil que un ciudadano de a pie se dé cuenta de la corruptela que hay si tiene acceso a las redes sociales? ¿No crees que va a ser más fácil que se dé cuenta de eso si tiene También. acceso a las redes sociales que no solamente a los medios de comunicación Y convencionales, youtubers. que la mayoría de ellos están adulterados?
Es Claro, lo que, es nos lo que- quieren aborregar, ¿no? Nos quieren aborregar, exactamente. O sea, hay una intención liberticida en esa prohibición a los menores de acceso a las redes sociales para que sea más propicia su conversión a borrego. A borrego que no cuestione nada y que no tenga acceso a la información libre. Y eso es El lo Estado quiere que preocupante. llegues, estudies o no, que te pongas a trabajar lo antes posible, que se lleve todos los impuestos que puedas de tu consumo, de tu trabajo, de todo. Cuando te Mm, jubiles, va a intentar por todos los medios que mueras lo antes posible para que no le cueste dinero al Estado. Y efectivamente. volvemos a otra. Y otra persona, y otra, y otra. Y yo, es Y que... no les interesa que en redes sociales señalemos estas deficiencias que estamos Claro. señalando ahora. No les interesa que los menores, en este caso, tengan acceso a un contenido como el que nosotros estamos haciendo ahora mismo, señalando esas deficiencias que tienen los Bueno, gobiernos y que tienen pues, los estados interventores. pero yo tengo mi Entonces, puesto y yo, o sea, el presidente y los demás. efectivamente, ande yo caliente, ríase la gente, que es Claro, lo que claro, claro, suelen claro. aplicar siempre los políticos, ¿no? Y los Efectivamente. gobiernos. Pues eso, estamos de Mira, por ejemplo, acuerdo entonces. tenemos que aprender muchísimo de Estados Unidos, tío, y cómo potencian también al emprendedor y cómo bonifican al emprendedor. Porque date cuenta que al Efectivamente. fin y al cabo, esos impuestos que genera ese emprendedor, porque le vaya bien, va a dar para el Estado. Pero si tú a mí me estás ahogando para que yo pueda aprender, yo no voy a emprender. En Entonces al Estados final estás Unidos haciendo un país permiten a la pobre. gente ahorrar. Efectivamente. En Estados Claro. Unidos permiten a la gente ahorrar. Es verdad que pagan impuestos, pero se les permite ganar mucho dinero y no se Ujú, les ahoga, no se ujú. les ahorca con una presión fiscal brutal, como aquí. Lo que pasa que allí en Estados Unidos a los gobiernos les interesa que las empresas sean potentes, que tengan, les interesa que las empresas tecnológicas se hagan grandes y que a las fábricas produzcan muchísimo. O Pero sea, se es que es premia sentido la común, que producción. creas más puestos de trabajo, creas más gente empleada. Con lo mismo, a cada gente empleada que esté contenta y que esté cobrando su sueldo, va a recibir también los impuestos por parte del Estado. Lo que no puede hacer es, y yo, que te pone una puta soca al cuello, tío. Aquí no, pero aquí ¿por qué no les interesa aquí que ganemos dinero y que ahorremos? Porque aquí hay una fuerte corriente política que dice que defiende al pobre. Y entonces el pobre inmediatamente escucha el PSOE defiende a los pobres y ya dice, vale, pues yo al PSOE. No cuestiono absolutamente nada más. Y me Entonces parece en su bien. ignorancia, no, Que me no, parece claro, bien, tío. Es que me pero parece ¿qué bien que una persona que pasaría? sea un nini no trabaje y que cobre un ¿Qué sueldo, o pasaría? sea, ¿Qué una pasaría? prestación del Estado, tío. A ¿Qué mí pasaría si ese ignorante ganase dinero y se hiciese rico? cambiaría su opinión, igual que ha cambiado Cambiaría su artistas como opinión. Joaquín Sabina y muchísimos más. Cambiaría su opinión, se iría del país, Claro. empezaría a rebelarse con el sistema, empezaría a decir que esto es injusto, empezaría a decir que me ocupen la casa que estoy alquilando es injusto, y entonces ya se quedaría Podemos y el PSOE sin comer, se quedaría sin rédito político, se quedaría sin votantes. Entonces, por eso no les interesa, o sea, hay una corriente muy fuerte ideológica de izquierdas en Europa en general, que creo que ahora se está revirtiendo la situación y está empezando, creo que en Europa los únicos gobiernos de izquierda que hay ahora son solo Dinamarca y España, creo, ¿eh? El resto son de Mm, centro derecha. Entonces ahora se está revirtiendo, pero todavía queda un germen bastante importante de peña que sigue, digamos, votando a la izquierda porque piensan que son los defensores de los pobres. Cuando claro. realmente lo que están haciendo es propiciar que sigan siendo pobres a base de limosnas. Les dan limosnitas y, oye, tú no aprendas mucho, no te metas mucho en redes sociales, los menores que no se metan en redes sociales, que no aprendan demasiado, que no ganen mucho dinero, los que ganan dinero se van yendo a Andorra por la presión fiscal y vamos a generar aquí una masa de pobres que simplemente por decirles que nosotros vamos a defenderles y vamos a darles una limosnita, pues nos van a votar y van a preservar ese gobierno, digamos, de izquierdas, que al final es una estafa, es una pantomima. En Estados Unidos eso no ocurre. Allí la gente llega, se les permite ganar dinero y dice, joder, de puta madre, pues yo voy a
votar al que me haga ganar más dinero y al que me haga vivir de una forma cómoda, al que me permita desarrollar mi actividad sin ahogarme. Pero claro, eso en España pues todavía no ha llegado. Y están intentando, claro, ya están viendo que la gente está aprendiendo demasiado. Aparece el Shocas en El Hormiguero y dice que como un autónomo que genera 1.200 euros tiene que pagar 300. ¿Eso cómo se come? Sí, es dice eso y la gente empieza a enterarse de que vivimos en una estafa de sistema. Y eso a los gobiernos de izquierdas evidentemente no les interesa. Porque dicen, joder, es que se nos acaba el chollo. Se nos acaba el chollo de vivir del cuento de que nosotros protegemos al pobre. Ya los pobres se están dando cuenta de que somos una estafa, ¿entiendes? Y eso pues no les interesa. Entonces ahora coge Sánchez y dice, bueno, pues entonces vamos a ver si la nueva remesa de menores los conseguimos manipular un poquito prohibiéndoles el acceso a las redes sociales. Vamos a ver si así generamos a más menores aborregados que cuando lleguen a su edad adulta y les toque trabajar, digan, bueno, pues esto es lo que hay. Voy a tener un trabajo de 1.200 pavos trabajando en 9 horas diarias y ya está, y es lo que hay. Me tengo que conformar con ver un partido de fútbol los domingos y se acabó. Y esa va a ser mi vida y menos mal que está el gobierno de izquierdas de turno o está el PSOE para que no esté peor. Por lo menos estoy bien, pero claro, no se da cuenta de que está viviendo en una estafa y de que si le dejasen ser libre y le dejasen generar más de lo que está generando y le dejasen montar su propio negocio, su propia idea y que esa idea empezase a funcionar, viviría muchísimo mejor, con mucha más calidad de vida y con más dinero. Pero claro, eso, insisto, a la izquierda no le interesa porque se les acaba el chollo. En fin, esa es la movida, esa es mi opinión. José Luiso creo que en cierto modo está más o menos alineado. No, estoy conmigo. Totalmente alineado en todo lo que dice. Totalmente alineado. Totalmente ¿no? Pues alineado. eso. Nosotros. Lo que pasa es que, bueno, dime. al final la gente piensa, o sea, tú pregúntale esto mismo a una persona que está cobrando su mínimo vital, pues entonces está diciendo que tú eres un loco, ¿sabes? Y que eres un fascista y... Claro, pero ¿por qué está cobrando el mínimo vital? Porque no hay trabajo, tío. Porque no hay trabajo. Porque trabajo hay. ¿Cómo que o porque no? Claro que hay trabajo. Pero trabajo de esclavitud, tío. De trabajar 9 horas diarias doblando el lomo para ganar 900 euros o para ganar 1.200 euros, tío. Es que eso es la esclavitud. Esa es la estafa. Que lo regule el Estado. Que te vende la izquierda. Yo he estado trabajando 6 meses sin cobrar un duro y partiéndome el lomo. Claro, pues eso, pero eso no debería de ser así. Pero bueno, eso no debería de ser así. Veía que había un motivo por el poder hacerlo, pero eso también lo tiene que regular el Estado. O sea, ahora cuando tu negocio y cuando tu negocio va mejor, o sea, vale, tienes que estar un tiempo, a lo mejor doblando el lomo y cobrando poco, pero cuando tu negocio va mejor, que no venga el Estado a quitarte el 40%, ¿entiendes? De lo que has generado. Y dices, coño, ahora que estoy empezando a ganar más pasta, después de lo que me ha costado empezar, ahora tiene que venir el Estado a quitarme el 40%. Claro. Vete a tomar por culo, hombre. O sea, claro. Ahí está la cosa. El que está cobrando el mínimo vital es porque piensa que no hay salidas, que no hay otra forma. No hay otra forma porque precisamente la izquierda lo que está perpetuando es que todo siga como está. ¿Me explico? Bueno, no se le está dando la capacidad y la libertad a la gente. Dime. Sí, porque no quiere trabajar, ¿no? Bueno, claro, sí. porque no quiere trabajar. Pero bueno, eso ya... te digo otros casos. Eso es reprobable, obviamente. Eso es criticable, claro. Evidentemente. Pues esa gente es imbécil. ¿Qué quieres que te diga? Pero hay otra gente que está cobrando el ingreso mínimo vital porque es que no tiene otro medio de subsistencia. No encuentra trabajo, no tiene dinero ni recursos para generar su propio negocio y pues cobra el mínimo vital. Pero claro, hay mucha gente que cobra el mínimo vital que no le agradece a la izquierda el poder cobrarlo. Claro. Sino que está diciendo, menos mal que está esto, pero si no estuviera la izquierda, si las cosas se hiciesen mejor, si se bonificase al autónomo, si se incentivase la generación de la producción y la generación de empleo,
no tendría que estar cobrando el mínimo vital. ¿Me explico? Entonces hay gente que se ha resignado a cobrar el mínimo vital porque es que no les están dando otro remedio. Pero son gente que les gustaría a lo mejor crear su propio negocio. Pero el gobierno les ha dejado sin recursos. Les ha dejado sin ningún recurso para poder generar riqueza, para poder producir y para poder generar empleo. Entonces, pues claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Nosotros siempre estamos abiertos a que cualquiera pueda dar su opinión. En este chat, pues no suele haber gente. Me acuerdo que hace un tiempo se metió un pavo que empezó a contradecirme y tal. No sé si lo recuerdas. Y yo, encantado. O sea, que venga alguien a contraponer otros argumentos diferentes a los que yo estoy dando o a debatir, me parece estupendo. Yo estoy abierto a debatir. O sea, esto precisamente por lo que yo defiendo es la libertad de que cada uno pueda expresar lo que piensa y de esa forma, contrastando opiniones, podamos llegar a la verdad, a la realidad y no a la falsedad que nos quieren vender las altas esferas, que nos quieren vender los gobiernos, que nos quieren vender determinadas élites. En principio, pues no hay en este chat mucha... No me llevan mucho la contraria, pero bueno, quiero que si alguien me está viendo ahora mismo y nunca ha participado, quiero hacerle llegar que yo estoy abierto a que se me lleve la contraria. Por supuesto que sí. ¿Ahora? Que hable ahora o que hable otro día. No le voy a decir que calle para siempre. Pero es eso. O sea, aquí se trata de... Lo bonito de las redes sociales es que aquí puede hablar todo Dios y decir lo que le venga en gana. Y de esa forma, contrastando informaciones, es como cada uno llegará a su propia conclusión y a su propia verdad, que es lo que nos interesa. Que no tengamos que comprar las falsedades que nos vendan los gobiernos de turno y determinadas informaciones totalmente manipuladas y adulteradas. Dicho esto, José Luiso, ¿qué más cositas tenía que comentar? A ver, bueno, sí, quería comentar ya lo de la invasión de Venezuela, se nos queda ya un poco atrás. Simplemente comentar lo que ya han comentado muchísimos influencers y muchísimos medios de comunicación, que es que evidentemente a Donald Trump no le interesaba deteniendo a Maduro las libertades de Venezuela y el bienestar de Venezuela. Evidentemente ese no era el fin que Trump estaba persiguiendo. Trump estaba persiguiendo poder explotar el petróleo de Venezuela y hacerse con los recursos de Venezuela y poder facilitar unas relaciones comerciales con Venezuela. Pero oye, si por haber hecho esto hoy día los venezolanos son más libres, pues oye, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo soy defensor de lo que ha sucedido y me parece una buena cosa que haya entrado Trump en Venezuela por fin y haya detenido a un narcodictador que era Maduro, lo haya sacado de allí y haya dejado a los venezolanos un poquito más libres de lo que eran. Porque es cierto que ahora el gobierno que parece que se va a implantar es el de Delcy Rodríguez, que es un poco Maduro 2.0 o claro. Creo que podría ser algo así. Dice Estados Unidos que María Corina no tiene los apoyos del Estado como para ser la dirigente, ser la presidenta. Y entonces, pues bueno, pero lo que sí es cierto, y más viendo la buena sintonía que hay entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, yo creo que ahí han hecho un pedazo de acuerdo. Donald Trump le ha dicho, mira, te vamos a poner a ti de dirigente y lo mismo te vamos a pagar un dinerete para que tú no nos critiques, no des por culo y comercies con Estados Unidos y nos vendas petróleo. No, que no nos cortes el grifito de petróleo como hizo Hugo Chávez y después mantuvo Maduro. Yo creo que han hecho un acuerdo de la hostia y le habrán dicho a Delcy Rodríguez, cumple con el acuerdo porque si no, vamos a ir a por ti. Si no, te vamos a hacer lo mismo que le hemos hecho a Maduro.
vamos a decir que tú también estabas implicada en el narcotráfico, tal y cual, y lo mismo entramos y te puteamos y te detenemos. Así que cumple con el acuerdo y pórtate bien. Yo creo que le han dicho eso, a Delcy Rodríguez. Eso, evidentemente, en backstage, tras las cámaras, pero yo creo que le han dicho eso, y por eso Delcy Rodríguez no está diciendo nada de que Estados Unidos ha atentado contra los derechos humanos, tal, o sea, no se está metiendo con Estados Unidos. El otro tema que queríamos comentar, que quizá está un poco más reciente, es el afán que tiene Donald Trump, el afán que tiene Estados Unidos por quedarse, vamos a decir, con los recursos de Groenlandia. A ver, esto, mucha gente que a lo mejor tiene miedo de que si va a haber una guerra, no va a haber ninguna guerra. O sea, Trump lo que hace es forzar, digamos, meter un poco de miedo, forzar, digamos, acuerdos imposibles para que luego, a la hora de retractarse y echarse un poquito atrás, igualmente el beneficio para Estados Unidos en un eventual acuerdo que se llegue tras presionar tanto va a ser muy, muy alto. No sé si se me ha entendido lo que quiero decir. O sea, si tú pones un punto de partida de mucha presión en un acuerdo, cuando luego tengas que echarte atrás, aunque te hayas echado un poquito atrás y finalmente se firme un acuerdo, va a ser igualmente de beneficio muy alto para el que ha estado presionando. ¿Me explico? Entonces, Juan Trump, Juan? no, Donald Trump a lo que juega es a eso. Y también juega mucho a ver cómo reacciona la gente ante las cosas que pone en Twitter, las cosas que dice y tal. Juega mucho a ver qué dice la peña y a ver si se generan corrientes que estén a su favor. Si él ve que en Twitter y en redes sociales hay mucha gente que está a su favor, se envalentona y sigue diciendo burradas, ¿no? Evidentemente él no va a invadir militarmente Groenlandia, no la va a conquistar, no va a iniciar una guerra contra Dinamarca, porque Groenlandia es un territorio danés. Simplemente está manifestando sus intenciones de que quiere los recursos de Groenlandia. Y ahora va a intentar, pues eso, decir que quiere Groenlandia como un punto estratégico para evitar que se asienten los rusos y los chinos, para comerles un poco la tostada a los rusos y los chinos y demás. Que bueno, que eso tiene además, puede tener su lógica también, pero realmente no es esa la verdadera razón por la que Trump quiere entrar en Groenlandia. Trump quiere Groenlandia por los recursos, las tierras raras que hay allí. Por otro lado, tierras raras que hay en Groenlandia que hasta ahora Dinamarca nunca ha explotado. Las tierras raras, efectivamente, Dinamarca nunca las ha explotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso lo vi el otro día en el podcast de Jordi Wild. O sea, por lo visto, esos recursos naturales valiosos están a muchísima profundidad. Después de un montón de capas de hielo, creo que las llamaron permafrost, que yo no sabía lo que es ese concepto, pero bueno, debajo de muchísimas capas están esos recursos válidos y necesarios, o sea, esos recursos válidos no, valiosos. Y para extraer eso hace falta una infraestructura de la hostia, que evidentemente Dinamarca no tiene y Europa tampoco ha sido capaz de hacerla para empezar a explotar esos recursos. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos y Donald Trump sí se ve capaz de montar allí una infraestructura para extraer esos recursos. Y por eso quiere meterse ahí. Ya veremos qué es lo que sucede. Ya veremos cómo entra, cómo no entra. Pero lo que sí está claro es que no va a haber ninguna guerra, que la gente no se ponga en plan catastrofista. Es verdad que tampoco he escuchado mucha gente que se asuste, ¿no? Pero alguno que otro hay, ¿eh? Alguno que otro alarmista. ¡Ah, este tío! Bueno, y en la tele lo han estado llamando bully y matón a Trump mogollón de veces. Que bueno, que eso no es más que propaganda sensacionalista para que la gente se ponga en contra de Trump.
Pero no va a haber ninguna guerra, señores. Lamento decepcionar al Joder, que tío. sí esperaba que la hubiese. Yo. Tú, ¿no? ¿Qué más cositas? Creo que ya más o menos hemos resumido un poco todo lo que ha sucedido en estos últimos días. En estos días en los que no he hablado mucho de actualidad, porque, bueno, he estado centrado en otras cosas, no he tenido ganas, no me he visto animado tampoco para hacer un speech largo, y bueno, pues por eso ha habido tantas, no sé si ha habido 3, 4 semanas que no ha habido nada de hablar de actualidad, pero creo que hoy ha sido un buen día para hablar de esto. Yo me he encontrado más inspirado y he decidido hacerlo. Ahora ya, después de haber hablado un ratito de actualidad, pues ya estoy tranquilo y en paz para poder jugar, para poder cagarme en los muertos de los que me encuentre en el Arkriders. Hey, don't shoot. Pero es lo que le explicaba antes a José Luis. O sea, yo creo que hablar de estos temas en redes sociales, en directo, en Twitch y tal, es algo interesante y necesario para atraer al público que yo quiero atraer. A mí no me interesa atraer a niños rata, a niñatos que lo único que quieren pues, es jugar al Fortnite y tal. No me interesa ese público, claro. ¿vale? O sea, a mí me interesa un público más o menos de mi edad, más mayor o incluso más joven, pero un público de calidad. Un público que quiera estar al corriente de estos temas, que quiera aprender, que quiera saber qué es lo que está pasando en el mundo, aprender con H. Por eso creo que es muy importante que yo siga hablando de estos temas. A mí me encantan los videojuegos y me encanta hacer gameplays y me encanta jugar, pero creo que me tengo que dar a conocer a la peña, ¿sabes? Hablando de estos temas para así poder atraer al público que yo quiero. Porque tampoco me interesa que se me llene de gente que tiene cero cultura, que no les interesan estos temas, que no les interesa la actualidad y que no le interesa conocer la realidad en la que vive. Que nada más que le interesa pues jugar a videojuegos. No, sí, voy a seguir en esta línea, o sea, me encantan los videojuegos y voy a intentar más o menos tener un equilibrio entre tema videojuegos y temas pues de actualidad, temas de cultura general, temas para aprender, para hablar y para debatir también, por supuesto. Por eso he dicho antes que estoy abierto a que la gente me contradiga y que todos juntos podamos llegar a la verdad y podamos aquí discutir y aprender juntos, es lo que me interesa. Y por supuesto también pasárnoslo bien, jugar a videojuegos, y si puedo conectar con peña que juega a videojuegos y tal, y conocernos y poder jugar online, eso está de puta madre, eso está genial. Pero también quiero conectar con gente más o menos de mi edad, de la edad que tenemos José Luis y yo, más jóvenes, un poquito más mayores, pero que más o menos tengamos un estilo de vida parecido y unas inquietudes parecidas y un ánimo de aprender y de tener una cultura decente. Dicho esto, ahora sí, José Luis. Ahora sí. Bien. Voy a ir abriendo el yogo. José Luis, ¿le parece usted correcto? ¿Le parece usted bien? Me parece totalmente loable. Venga, pues vamos allá.